Están hermanos, qué bendición estar esta mañana juntos, una vez más en torno a la palabra. Y antes de ir a- al sermón, te invito a que oremos juntos, tengamos un tiempo para pedirle al Señor que nos bendiga al escuchar su palabra. Amado Padre, por medio de tu Espíritu, rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, usted nos fortalezca en lo íntimo de nuestro ser, para que por fe Cristo habite en nuestros corazones y podamos juntos, Señor, comprender cuán alto, cuán ancho, eh, cuán profundo es el amor de Cristo, que conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento y seamos llenos de tu plenitud, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos, hermanos, con la serie de la Carta de Santiago. Yo espero que cada uno pueda hacerse el tiempo en la semana para estar leyendo esta carta. Te invito a leer esta carta, hacerla tuya en las noches, en las mañanas. Lee una y otra vez la Carta de Santiago y sin duda los sermones serán distintos cuando nosotros llegamos con una mirada clara de cuál es el pasaje que toca cada domingo. Esta carta, escrita por Santiago, siervo de Cristo, se describe así en los primeros versos del capítulo 1 y dirige estas palabras a cristianos que han sido dispersados a causa del Evangelio. Y es por eso que una de las razones de por qué Santiago les escribe es para que todos aquellos que están llevando el Evangelio, que se están esparciendo a distintos lugares, tengan la certeza de que Dios está con ellos, pero además que sepan cómo vivir sus vidas en el lugar donde se encuentran. Sepan vivir con sabiduría para Dios. Es por eso que esta serie se llama La sabiduría del reino, porque no somos del reino de este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos, pero nuestra vida está anclada a este reino. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. La oración de Jesús en Juan 17 por todos nosotros fue: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Fue su plan, hermanos. Para Dios lo mejor no era que recibiendo la salvación instantáneamente o automáticamente estuviéramos en el reino de los cielos. A Él le pareció mejor, fue más sabio que nosotros estuviéramos acá, lidiando en este mundo, mientras esperamos el reino al cual pertenecemos. ¿Qué es lo que debiesen saber estos hermanos que han sido dispersados proclamando el Evangelio? ¿Qué es lo que nosotros debiésemos saber para vivir una vida sabia? Y esto es lo que nos va a hablar el pasaje de hoy. Cómo vivir de una manera sabia. Desde que el hombre pecó contra Dios, la vida del hombre, nuestro mundo en el cual vivimos hoy día, cambió totalmente. Lo que hizo el hombre al pecar fue como si dejáramos caer un vaso de cristal y toda nuestra realidad estuviera llena de estos pequeños vidrios rotos. Toda nuestra realidad es como si viviéramos en un lugar lleno de pequeños vidrios rotos, porque es así. Si somos honestos, la realidad en que vivimos es una realidad quebrada por el pecado, quebrada por el poder, quebrada por el egoísmo, todo, incluso la palabra nos llega a decir que lo material ha sido trastocado, la creación entera ha sido trastocada por la rebelión del hombre contra Dios. El hombre no es alguien sabio en sí mismo, es alguien desorientado, es alguien desconectado de Dios. Pero Dios ha hecho algo en Cristo
ha comenzado a redimir la creación y está reconciliando las cosas consigo mismo. ¿Y saben qué ha hecho Dios? Ha puesto al pueblo de Dios como primicias de esta redención que Él está llevando a cabo. Ha puesto al pueblo de Dios, nosotros, como primicias, como ejemplos de esta nueva redención que Él está llevando a cabo. Y este pasaje busca fortalecer y dirigir nuestras vidas en sabiduría, en esta sabiduría del reino. Fortalecer y guiar nuestra fe en este mundo donde caminamos a veces entre vidrios rotos, con dificultades, con tentaciones. Y quisiera recoger algunas ideas del texto de hoy. Estamos ante un pasaje bien importante que habla de muchas cosas, pero quisiera detenerme para tocar ciertos puntos que yo considero esenciales. El primero de ellos es lo que recoge el verso 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Acá Santiago usa la figura del atleta, un atleta que va en una carrera. Y esta imagen era muy conocida para los receptores de la carta. En aquella cultura eran conocidos estos juegos griegos en que los ganadores eran reconocidos e incluso alabados y premiados por ser ganadores, triunfadores. Y asimismo, Santiago expresa y toma esta idea de este deporte para expresar el triunfo que está disponible para aquellos que triunfan en la carrera de la fe. Uno al leer este verso y sin considerar el contexto, de inmediato puede preguntarse, ¿Santiago está haciendo un llamado a la salvación por obras? Este texto puede resultarnos extraño o incómodo. ¿Acaso somos nosotros quienes debemos ganar la vida eterna? Y la respuesta, considerando todo el contexto, es no. Santiago define la actitud de quien entiende correctamente la salvación. Santiago dirá más adelante que la salvación siempre ha sido del Señor. Él toma la iniciativa. Verso 18, de hecho, de este mismo capítulo. Él toma la iniciativa y lleva a cabo la salvación. Es Él quien concede gratuitamente la salvación para quienes confían en Él. Pero también Santiago pone énfasis en la mentalidad que tiene aquel que ha recibido la salvación. ¿Cuál es esa mentalidad? Y el verso nos dice correr para ganar el premio. Correr para ganar el premio. ¿Qué hay en el fondo de la persona que corre? Tres cosas diría yo. Primero, un convencimiento de que el premio ya ha sido ganado por Cristo. Por eso corre con confianza y descanso. El corredor en la carrera no corre con desesperación como si el premio dependiera de su desempeño. El premio ha sido dado por gracia. El premio ha sido dado por la misericordia del Señor. El premio ya es seguro en Cristo. Por eso, el corredor, en su corazón está este sentimiento de confianza y de descanso. Encuentre donde me encuentre en la carrera, la salvación es del Señor. También el corredor tiene una sensación de alegría por el premio otorgado por gracia, el tremendo premio de la salvación, la misericordia del Señor. Por eso el corredor del Evangelio que va camino hacia la meta es alguien lleno de alegría, lleno de gozo, porque ha sido inundado por esta gracia, misericordia del Señor de salvarlo, de este Dios que ha enviado a su Hijo para restaurar su vida y que le ha dado esta herencia de la vida eterna y una vida eterna en perfección con Él. Por eso este corredor también, una de las cosas que hay en su corazón es esta alegría y este deseo de darle gracias a Dios, de rendir nuestras vidas a Dios en adoración, en alabanza, en obediencia. Y una tercera característica, creo yo, que está en el corredor es este deseo de
alegría y obediencia, este sentido de apropiarse con el poder de Dios en este premio y correr esta carrera con determinación. Como cristianos que creemos en el Evangelio, no somos simples robots que Dios ha escogido para ser salvos. No, y esto puede parecer extraño para nuestras mentes y nuestra teología, pero Dios nos llama a poner todo de nuestra parte para vivir para la gloria de Dios. Dios nos llama a buscarle a Él para recibir las fuerzas que nos ayudarán en el camino. Correr, avanzar, perseverar, obedecer. En este pasaje se nos dice que Dios probará nuestra fe. Dios en su amor usará este mundo caído para fortalecer nuestra fe y darnos bendición, conformarnos a la imagen de Cristo. Pero también en este camino podemos llegar a culpar a Dios, ¿cierto? Por eso, Santiago también nos ayuda a discernir la diferencia entre la prueba y la tentación. En el verso 13 nos dice que, en adelante, explica que cuando alguien sufre una tentación, no culpe a Dios, porque Dios no tienta a nadie. Las tentaciones, ya sean externas o internas de nuestro propio corazón, vienen a causa de nuestro propio corazón. En nuestro corazón hay un problema, nuestro corazón está corrompido, es nuestro corazón el problema. No está funcionando correctamente, por eso no podemos culpar a Dios, ya que nosotros somos los responsables de nuestras inclinaciones. Pero lo maravilloso es que Dios, a pesar de no ser el autor del pecado y la maldad, usará este mundo caído para sus buenos propósitos. Dios, aunque odia el pecado, usará todo esto para el bien nuestro y fortalecer nuestra fe. Entonces, resumiendo, en el camino, mientras somos dispersados, de vivir sabiamente, implica que al ser tentados no culpemos a Dios. Somos nosotros, en nuestro corazón, viviendo, interactuando en este mundo caído. Pero por otro lado, debemos reconocer que en este mundo en descontrol, Dios usará estos acontecimientos para el bien de sus hijos. El verso 12 es, para mí, un verso tremendamente poderoso. Dichoso el que resiste la tentación, dichoso el que no niega al Señor, dichoso es el que vive su vida en arrepentimiento continuo, dichoso el que sea fiel y tema al Señor toda su vida, porque en el día final recibirá la corona que Dios le ha prometido, que Dios le ha regalado. Dios nos llama y te llama a ti a correr la carrera de la fe con el Señor y resistir las tentaciones. De esta manera saldremos aprobados, es decir, mostraremos una fe verdadera y podremos recibir lo que Dios nos ha prometido, la corona de la vida. Esta corona era una diadema laureada que se ponía sobre la cabeza del atleta ganador en las antiguas competencias. Y la corona de la vida representa o hace alusión a la vida eterna para el creyente. ¿Se imaginan ese día con el Señor, cuando el Señor nos diga, bien hecho, siervo fiel? Ese día todo habrá valido la pena. La carrera habrá terminado. El miedo, el temor, la duda, todo habrá cesado. Estaremos ante Dios y Él nos reconocerá y nos premiará. Pondrá una corona en nuestras cabezas, no porque nosotros hayamos sido fieles, sino que Él fue fiel. Él nos sostuvo todo el camino. Nosotros recibiremos la corona, pero Él recibirá la gloria. ¿Anhelas tú ese día? Ese día nos espera, hermanos. Ese día nos espera. Corramos hacia ese día. El otro llamado que hace Santiago en esta carta es entre los versos 19 al 27. Que en forma muy resumida, Santiago hace el llamado a vivir una vida justa,
Eh, Entre los versos 19 al 21, el llamado a Santiago es despojarnos de la inmundicia y de la maldad que tanto abunda, ser personas justas, lentas para hablar, listas para escuchar, personas sabias que viven con cuidado buscando honrar a Dios en todas las áreas de sus vidas. Verso 21, personas humildes que aprenden a someter sus vidas a la palabra de Dios. Esto está muy conectado con el verso 22 que dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. Acá Santiago usa la imagen de un espejo para decir que aquellos que escuchan la palabra y no la ponen en práctica son como aquellas personas que se miran al espejo, pero el espejo no les sirve de nada porque se van y se olvidan lo que vieron. Por eso el resultado es que viven desarreglados y desordenados. A esta persona no le sirve el espejo realmente, porque no se somete a la imagen que el espejo reflejó de él. Asimismo, es para quienes no consideran realmente la palabra de Dios en sus vidas. La palabra de Dios se transforma en algo inútil, inservible. Escuchan, pero lo que les entra por un oído les sale por el otro y no conforman su vida a lo que oyeron. El resultado es vivir vidas desarregladas por el pecado, vidas contrarias a la palabra. Usando el lenguaje de Santiago, vidas caracterizadas por la injusticia y la inmundicia. Por eso, Santiago llama a conformar nuestra vida a la palabra de Dios. En el verso 21 se nos dice algo interesante, que esa misma palabra que debe conformar nuestras vidas, en quien debemos fijar nuestros ojos, nuestra mirada, tiene el poder para transformar nuestras vidas. Quizás puedes pensar en tu vida, hacer un análisis honesto de tu corazón y puedes ver la inmundicia que hay ahí, ¿cierto? Que está muy anidada por años. Pero lo que debemos saber, el verso 20, 21 nos dice que no está en nuestra capacidad. Está en el poder de Dios que infunde en nosotros fortaleza por medio de la palabra en el Espíritu Santo. La palabra tiene poder, queridos hermanos. La palabra tiene poder para hacer en nosotros lo que somos incapaces de hacer. En la vida cristiana no es autogestión, queridos hermanos. La vida cristiana es dependencia. Avanzar con el Señor. Y la palabra de Dios es esencial. Pero no, el objetivo de la palabra en nuestra vida no es tan solo hacernos personas teóricamente sabias. La función de la palabra es traernos vida. Por eso el llamado de Santiago es, hermanos, no se engañen. Hermanos, no nos engañemos. Si creemos que con tan solo escuchar la palabra estamos cumpliendo la voluntad de Dios. El llamado para nosotros es hacer vida a esta palabra que estamos recibiendo. Es sumamente importante hacer de la palabra de Dios lo esencial en nuestras vidas. Por eso haces bien, papá y mamá de familia, cuando te preocupas de que tu hijo tenga una Biblia. ¿Sabes si tu hijo o hija está leyendo la palabra de Dios? Haces bien, mamá y papá, cuando en las noches le lees la Biblia a tu bebé. Haces bien, hombre y mujer de familia, cuando juntos, como matrimonio, se reúnen a leer la palabra de Dios. Haces bien, hombre o mujer, cuando estás siguiendo un calendario bíblico. Y los últimos versos de este pasaje nos hablan de aquello que Dios ama.
Si alguien se cree religioso, dice al final de este pasaje, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, quizá denota a esta persona, ¿cierto?, que parece que sabe mucho y habla mucho, pero que en realidad su vida no habla nada de lo que realmente cree. Vale la pena considerar que muchas iglesias y muchos movimientos han usado este pasaje eh, para entender que lo que Dios nos ha llamado a hacer para el mundo es simplemente mostrar amor, ¿ya? Hay muchos movimientos cristianos que han transformado el llamado de Dios para nuestras vidas, para el pueblo cristiano, diciendo que lo que Dios nos ha llamado a hacer como cristianos es sencillamente amar al mundo. Lo que Dios espera de nosotros es sencillamente amar y entregarnos a solventar las necesidades del mundo. Pero no debemos dar la impresión de que el Evangelio es simplemente un programa de rehabilitación para el mundo. El Evangelio es más que simplemente un programa de rehabilitación para el mundo o una herramienta para traer justicia al mundo. Nuestras obras de amor, por importantes que sean, no pueden por sí mismas llevar a la gente al conocimiento del Salvador. El amor es todo, nos va a decir la palabra del Señor siempre, pero es nada sin la predicación del Evangelio. Ahora, el texto hace un énfasis en que aquellos que hemos recibido el Evangelio debemos entregarnos a una vida de amor. Y creo que muchos de nosotros nos hemos escudado en esto, que lo que necesita el mundo es sencillamente escuchar la palabra de Dios. Pero el llamado de acá es claro. Preocúpate por las viudas, preocúpate por los huérfanos, preocúpate por los enfermos. Yo no sé qué pasa en tu corazón cuando escuchas que hay un enfermo en la iglesia o fuera de la iglesia. Preocúpate. Eso es lo que agrada al Señor. Preocúpate por las viudas de la iglesia. Preocúpate por las viudas fuera de la iglesia. Preocúpate por los huérfanos que hay en nuestra iglesia, por los huérfanos que hay fuera de la iglesia, por los enfermos. Esa es la religión que agrada al Señor. Palabra y vida. Concluyendo, a veces es difícil vivir como cristianos en este mundo. Puede que nos sintamos incluso un poco solos o tan lejos de Dios. Sintamos que de alguna manera sabemos que Dios está presente, pero es tan difícil lidiar con mi corazón, con el pecado. Lejos de llevar una vida justa, tengo la sensación de que estoy retrocediendo más que avanzando. Y en vez de despojarme de la inmundicia, parece ser que estoy lleno de esta inmundicia. Ha llegado a mi vida y me está aplastando fuerte y lentamente. En esos momentos, ¿qué es lo único que nos puede dar la confianza de que llegaremos a recibir esa corona, hermanos? ¿Qué es lo único que te va a dar la confianza? ¿Qué es lo único que nos puede asegurar de que llegaremos? Y el verso 16 y 18 nos hablan de esto. Lo único que nos puede dar la seguridad es que hay un Dios generoso y poderoso. El verso 16 y 18 dice que toda buena dádiva o todo buen regalo, todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación. ¿Qué nos habla estos versos de cómo es nuestro Dios, hermanos? Es un Dios generoso. Toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre. Este texto nos habla de un Dios poderoso que está ahí para nosotros, en medio de la carrera. Es un Dios que creó las lumbreras celestes. Y es un Dios fiel, que no cambia, como los astros.
ni se mueve como las sombras. Este Dios nos da la seguridad de que llegaremos. Efectivamente llegaremos, porque nuestra vida descansa en este Dios poderoso, más poderoso que Satanás, más poderoso que el pecado que hay alrededor nuestro, más poderoso que el pecado que hay en nuestro corazón. Nuestro Dios es poderoso para darnos lo que prometió, el que creó el universo entero, quien sostiene en este momento nuestras vidas y galaxias enteras con su poder. Hermanos, Dios nos ha mandado correr la carrera de la fe. Esta carrera puede tornarse difícil, pero nunca pierdas la fe, nunca pierdas la confianza y la seguridad de que Dios está ahí, fiel, siempre generoso, que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras, que está ahí disponible para ti, generoso. Puede que veamos la meta bien lejos en estos días. A algunos acá les ha tocado vivir situaciones que puede que hayan desalentado sus corazones en esta carrera. Pero pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en la palabra del Señor. Mientras caminemos en estos vidrios rotos, afirmémonos en la confianza de que Dios es un Dios grande y poderoso. Fortalezcamos nuestras vidas en la palabra de Dios. Despojémonos de todo peso, de todo lo malo, de todo pecado, y amemos genuinamente a las viudas, huérfanos y enfermos de este mundo. Te invito a que oremos. Amado Padre, gracias por quién eres tú. Gracias porque tú eres este Señor de recursos ilimitados, dueño de toda dádiva, generoso. Oh Dios, te necesitamos. Aliéntanos en la carrera, danos sabiduría. Ayúdanos, Señor, a correr, a despojarnos de todo lastre, Señor, que está limitando tu bendición para nuestras vidas. Abre nuestros corazones para no tan solo oír tu palabra, Señor, sino que realmente accionar tu palabra en nuestras vidas. Cambia nuestros corazones, Señor. Que tu palabra dé mucho fruto en nuestras vidas. Y que este fruto se palpe especialmente en este llamado a auxiliar al necesitado, a nuestros hermanos y hermanas de este mundo caído, huérfanos, viudas, enfermos. Ayúdanos, Señor, para correr la carrera ahí y correr esta carrera estando en este lugar donde tú esperas que nosotros estemos, Señor. Haznos ser esta iglesia amorosa, en palabra y en obra, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.